Javi, ¿no tiene sonido? Se escucha. No se escucha nada. Ay, ya, es que lo tenía apagado. Sí. Ay, hoy tenemos les decía que hoy tenemos este tema, es un temita bien extenso, pero vamos a tratar de darlo que se entienda. Cualquier pregunta al final, con mucho gusto. Y también para que ustedes apunten, es importante los apuntes para mirar los resúmenes al final de los posorigen para podernos graduar. ¿Ok? El Sí, tema señor. se llama la vida en el espíritu. Y el objetivo es que las personas puedan entender, que entiendan que pueden vencer la tentación. Ese es el tema y el objetivo. Y el título es ¿Cómo vencer la tentación? ¿Ok? Señor. Listo. Vamos a ver varios versículos. Entonces, si de pronto yo les ayudo a leerlos, pero sí es bueno que ustedes los estudien. De pronto en algún versículo, si lo tienen si lo logran tener a la mano, pues lo vamos a leer. Pero es importante que apunten los versículos, pero también que los estudien, ¿sí? Para poder entender el tema. Romanos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Listo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acá nos dice que no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Entonces, voy a hacerles dos preguntas y de pronto pues, ustedes me van a decir sí, no, o tal vez, o quizás. Dice, que si creemos en Cristo podemos hacer lo que queramos y no seremos condenados. Pregunta número 1. Pregunta número 2. ¿Que puedo dedicarme libremente a pecar? Pues yo creo en Cristo y eso me permite hacerlo. ¿Qué opinan de esas preguntas? ¿Se las vuelvo a leer? Sí, porfa. Listo. Número 1. Que si creemos en Cristo podemos hacer lo que queramos y no seremos condenados. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Yo creo que no. No sé. ¿Qué dice Steven? En teoría, sí, en efecto, nosotros podríamos pecar de aquí a que venga Jesús y no seríamos condenados porque en 1 Corintios dice que el que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado para el que nosotros pudiéramos la justicia de Dios en Cristo. Así que en efecto, práctico, sí, podríamos pecar de aquí a que venga Jesús y no seríamos condenados. Ahora, que eso nos convenga es otro tema, pero sí podríamos Bien, hacerlo. bien, Sebastián, bien. Número 2, que puedo dedicarme libremente a pecar? Pues yo creo en Cristo y eso me permite hacerlo. Bueno, les voy a disipar esas pequeñas dudas. Pues la respuesta general es no. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en Cristo, nosotros adquirimos una nueva naturaleza, ¿sí? Nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sí? No simplemente de boca, simplemente, sí, yo te acepto como mi Señor, mi Salvador y listo. No, nosotros le aceptamos para hacer su voluntad, para vivir conforme a su voluntad, ¿sí? No para hacer la de nosotros, porque pues por nosotros, pues podemos hacer cualquier cosa. Pero nosotros no le entregamos nuestra vida al Señor simplemente de labios, simplemente por decir, no, yo soy cristiano. No.
si nosotros le entregamos nuestra vida al Señor completamente, cuando nosotros pecamos, el Espíritu Santo a nosotros nos contrista, o sea, nos da como ese remordimiento, esa cosita allá adentro que uno dice, Dios mío, pero ¿será que es que yo sé que estoy haciendo mal? ¿Sí? Pero más sin embargo hay algo que se está formando ahí que es la lucha de la carne también y que está diciendo, no, pero lo estás haciendo bien, porque puedes hacerlo. Sebastián nos decía algo importante y decía, sí, yo lo puedo hacer. Claro, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, ¿cierto? Pero en su efecto no, porque es que cuando nosotros le entregamos nuestra vida completa al Señor Jesús, lo entregamos todo y hacemos que el Espíritu Santo entre y viva en nosotros. Yane nos da una clase hace 8 días de algo importante sobre el Espíritu. ¿Y quién era el Espíritu? Y que se contristaba, ¿sí? El Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que también tener en cuenta como una base, ¿sí? Que no es solo de labios, sino también de corazón. Que nosotros no es solo de labios, sino vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ver 2 puntos importantes dentro de este tema que es la vida en el Espíritu y los vamos a desglosar en varios punticos como A, B o C. ¿Listo? Número 1, ¿por qué somos tentados? Les voy a leer algo que me compartieron y me pareció muy interesante, demasiado interesante, y quiero leerlo. Dice, la naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural a pecar, teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra. No, por lo general, nosotros siempre vamos a elegir la nuestra. ¿Por qué? Porque por lo general el ser humano siempre tiende a hacer lo que se le da a su voluntad, ¿cierto? Porque muchas veces te dicen a ti, no, mira, por este lado no puedes ir, porque mira que es que Dios te dice que tal cosa, Dios te dice que de pronto estás haciendo esta cosa mal, Dios te dice que está haciendo esta otra cosa, pero entonces dicen, no, pero a mí me parece que por este ladito yo puedo llegar a hacer lo mismo que dice Dios, pero es como más rápido. Pero la naturaleza de hacer lo nuestro está en el ser humano. Por eso me pareció muy interesante lo que escribía acá nuestra maestra y decía, la naturaleza pecaminosa es el aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios. Y tremendo, porque muchas veces nosotros pensamos de que ser rebelde contra Dios en nuestra voluntad es que nos va a ir súper bien. Y pensamos que en nuestras fuerzas o en nuestra voluntad podemos lograr muchas cosas. Pero nos vamos a estrellar contra el mundo, dice el pastor, deje contra el planeta, porque es verdad. Porque nosotros no podemos hacer nuestra propia voluntad. Nosotros no podemos llegar a ser rebeldes si nosotros queremos vivir una vida en el Espíritu. Nosotros no podemos llegar a las rebeldías si queremos vivir una vida en el Espíritu. Todo lo contrario. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, de versículo del 12 al 14. Se los voy a leer para que lo apunten. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, su propia voluntad, es atraído y seducido. Santiago nos dice que no somos tentados de parte de Dios porque él no puede hacer algo que él no tiene. Dios no puede ser tentado.
Santiago 1, ¿qué? capítulo 1, versículo del 12 al 14. Dale, gracias. Entonces, él nos dice que nosotros nos dice que no somos tentados de parte de Dios, porque Dios no nos tienta a nosotros porque Él no tiene tentación. ¿Sí? Dice Santiago que cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿sí? Por el pecado. Cuando nosotros lo hacemos, cuando es nuestra voluntad, cuando nosotros nos queremos ir en contra de la voluntad de Dios y cuando queremos hacer nuestra voluntad, ¿sí? Cuando en realidad no tenemos en claro que queremos vivir esa vida en el espíritu. Cuando no tenemos en claro que Dios no nos tienta, porque es que muchas veces dice, no, ay, esa mujer que pasó por el frente mío, no, es que Dios me está probando, Dios me está probando. Y sí, puede pasar una mujer por el frente de nosotros, hablo como los hombres, con los hombres, o también un hombre bien guapo, bien pinta como uno, sí, delante de las mujeres también, sí, y sea, es a veces como imposible uno dejar de ver a una persona si viene frente a uno, ¿cierto? Sí, porque pues, o sea, si vienes de frente es imposible verlo, pero cuando nosotros hacemos el repaso y volteamos y miramos y volvemos a separar, y eso si el cuello pues, se volteara para el otro lado, entonces queda la cabeza para el otro lado, entonces eso sí lo cuento como pecado, o sea, como que uno lo está haciendo porque es de su propia concupiscencia, de su propio, de lo que uno siente, ¿sí? No porque Dios lo puso ahí, no porque Dios dijo, no, le voy a enviar a esta persona o le voy a enviar esto o simplemente algo tan sencillo como que te den unas vueltas mal dadas, ¿sí? Te subes al transporte público, te dan las vueltas y te dan de más y tú dices, uy, no, qué bendición, ya tengo para el almuerzo, ¿sí? Y te haces el loco y te sientas, ¿sí? O las devuelves, ¿sí me entiendes? Ahí está tu propia concupiscencia, lo que nos habla Santiago, ¿sí? Pero cuando nosotros estamos viviendo en el Espíritu, tenemos una vida en el Espíritu, el Espíritu nos redarguye de todas, para que nosotros no caigamos en tentaciones. Él está ahí, ¿sí? Él dice que él nos redarguye y nosotros sentimos algo dentro de nosotros para que no podamos hacer las cosas, ¿sí? Pero entonces, de todas maneras, hay una lucha como entre la carne y el espíritu, ¿sí? Porque nuestra carne se deleita con el pecado, ¿sí? Y esto sucede porque la carne, permitimos que la carne domine nuestro espíritu, que la carne domine más que nuestro espíritu, perdón, ¿sí? Porque la Biblia nos enseña que las luchas espirituales, las luchas no son carnales, sino espirituales, ¿cierto? Sí, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, ¿sí? Entonces, cuando nosotros permitimos que la carne domine más que el espíritu, entonces nosotros permitimos que todas estas cosas entren a nuestra vida, entren a nuestra alma, a nuestro corazón, y lo hagamos, ¿sí? Porque no le damos más lugar al espíritu, sino le estamos dando más lugar a la carne, ¿sí? No permitimos que la carne se sujete al espíritu, ¿sí? Para poder vivir una vida espiritual resistente a las tentaciones, sino que le damos más lugar a ese sitio que es la carne, a esas situaciones que son la carne, porque pues desafortunadamente digo yo, nosotros no somos solo espíritu, somos espíritu, carne y cuerpo, ¿cierto? Entonces, nosotros cuando nosotros permitimos que la carne domine esto y permitimos que las tentaciones estén sobre nuestra vida,
¿sí? Y no las desechamos, sino que simplemente decimos, ah, yo puedo dominar esto, yo puedo manejar esto, porque muchas veces eso es nuestro decir. Nosotros podemos manejar ciertas cosas, nosotros podemos manejar esto, podemos manejar esta tentación, podemos manejar esta situación, ¿sí? En la oficina, puede ser en la oficina, puede ser en la universidad, en el colegio, en nuestro diario vivir, y se presentan muchas oportunidades, y si nosotros no las sabemos dominar, pues entonces grave, vamos a caer en algún momento en esa tentación. La Biblia explica la razón del problema. La humanidad es pecaminosa no solo en teoría o en la práctica, sino por naturaleza. El pecado es parte de la fibra de nuestro ser. Veamos Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, Sebastián nos decía algo relacionado, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, no? Andar conforme al Espíritu. Difícil, Javier, andar conforme al Espíritu. Claro, es difícil porque el diario vivir de nosotros es esa lucha entre carne y espíritu, pero cuando nosotros estamos encaminados a vivir en el Espíritu, a tener una vida en el Espíritu. Javier, difícil, no podemos vivir en una burbuja, encerrados y que no miran a nadie, andar como los caballos así. Entonces, o sea, es difícil, sí, es complicado. Pero nosotros cuando estamos en el Espíritu, las cosas pasan y nosotros simplemente son irrelevantes, pasan por el lado de uno y no nos afecta que pase una persona por el frente de uno y tenga uno que voltear a mirar, no nos afecta que nos den más unas vueltas, no nos afecta que nos tienten a hacer negocios ilícitos, no nos afecta nada de esto porque andamos en el Espíritu. Entonces, cuando pasan situaciones como estas, cuando pasan cosas que en realidad te afectan la carne, tú vas a decir no, y dices no con una tranquilidad porque estás viviendo una vida en el Espíritu. Pero cuando tú estás luchando con esta carne, cuando tú estás luchando con estas tentaciones, pues obviamente no te va a afectar mucho y no te va a hacer mella lo que dice este versículo, ¿sí? Porque lo dice súper claro, porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Tremendo, porque es que, o sea, Dios nos dio la libertad, Dios nos dio para que nosotros andáramos en el Espíritu, pero desafortunadamente nosotros muchas veces escogemos lo que no tenemos que escoger, y es andar en la carne. Número 2, por estar donde no debemos. A mí me impacta mucho esta historia porque es una historia que no pasó hace cualquier cantidad de años, pero aún pasa. Y está en 2 de Samuel, capítulo 11, del 1 al 4. Se las voy a leer. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia
y volvió a casa. Tremendo, mira. David fue tentado porque él abrió una puerta. Así como David tenía que estar en la guerra, ¿sí? David tenía que estar en el campo de batalla. David no tenía que estar durmiendo. Pero desafortunadamente David le ganó el ocio. A David le ganó el ocio, a David le ganó la pereza, a David le ganó las ganas de quedarse en la casa viendo lo que no tenía que ver. Subió a la terraza y vio a esta mujer y dice que la envió a preguntar por ella y dice que durmió con ella. Más adelante vemos de esta historia que esta mujer quedó embarazada y ella le mandó decir que estaba en embarazo. Pero tremendo hasta dónde llega la tentación. Mira, muchas veces nosotros estamos en el lugar que no debemos. Muchas veces nosotros estamos en lugares o con personas que no tenemos que compartir. Muchas veces estamos en estos lugares como David. David no tenía que estar en esa terraza. David no tenía que estar ahí. Y muchas veces nosotros nos dicen, hay reunión el jueves, hay reunión el sábado. Y nosotros, no, me voy a quedar en la casa. Y empiezas a ver los jóvenes de hoy en día tienen mucho en su mente la pornografía. Y la pornografía es algo delicado, ¿sí? Y llegan y se ponen a verla y caen en muchas cosas que no deben de caer los jóvenes, pero no solo los jóvenes, ¿sí? He visto casos de hombres ya mayores de edad que son enfermos por esto o están en lugares donde no tienen que estar y, y les ha sucedido cosas como los han herido, ¿sí? Porque se meten en peleas, en conflictos, en burdeles, en bares donde donde no deberían de estar, donde no los han llamado, ¿sí? Se meten en problemas, han habido hasta muertes por esto, porque muchas veces nosotros estamos en lugares donde Dios no nos ha puesto, donde Dios no nos ha llamado y caemos en la tentación simplemente porque visitamos lugares que no deberíamos de visitar. Porque nosotros nos metemos en cosas que hay veces no tenemos que hacerlo. David tenía que estar en la guerra, David tenía que estar allá. ¿Vencieron? Sí, claro, los guerreros de él vencieron, claro, y llegaron en victoria, pero el problema no fueron ellos, el problema fue para David, porque David tuvo una consecuencia más adelante. Si tú lees la historia de David, el hecho de que él haya acostado con esta mujer le costó la primogenitura a David y se murió el hijo y se le murió el hijo. Por más que David rogó, por más que David quiso y pedirle a Dios que no lo hiciera, había una consecuencia, porque cada causa tiene una consecuencia. Y eso es lo que nosotros queremos que puedan entender, que si tú estás en lugares donde no tienes que estar, vas a tener una consecuencia. Si tú te metes en lugares o en sitios donde no tienes que estar, vas a tener una consecuencia. Va a adquirir una consecuencia. ¿Sí? Porque es que la idea, Javier, nosotros vamos entonces solo espíritu, pues sería buenísimo que andáramos solo en el espíritu. Pues no podemos. ¿Sí? Pero cuando nosotros nos dan una charla como esta que nos dice que vivir una vida en el espíritu, pues fabuloso, porque nos ayuda mucho. Amén. Amén. Sí. Listo. Número 3, por una vida espiritual tibia. Vamos a ver, Mateo capítulo 26, 40, versículo 40 y 41. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La vida espiritual tibia se presenta, hay algo aquí que me escribieron y muy importante, dice, la vida
la tibieza espiritual se presenta como una comodidad engañosa, una satisfacción superficial que oculta su daño subyacente. El Señor Jesús nos advirtió sobre esta trampa espiritual al referirse a los tibios como ciegos. Mire, cuando nosotros vivimos una vida espiritual tibia, las cosas no fluyen. Hace más o menos unos 5 o 6 años, tuve como un bajonazo espiritual, llamémoslo así. Después se los contaré porque eso es una historia muy larga, pero no quería saber más de iglesias, no quería saber más de Dios, no quería servir a nada, no quería servir a Dios, no quería nada. Simplemente yo decía, como mucha gente dice, voy a querer y amar a Dios a mi manera. ¿Sí? Pero a mi manera era esa manera tibia, era esa manera tan usual para las personas de afuera que no conocen de Dios, que dicen, yo amo a Dios a mi manera y yo le pido a Él todas las mañanas gracias y chao. Y esa vida tan tibia que yo vivía, y yo decía a mi esposa, no, yo no quiero nada, yo no quiero saber nada de iglesias ni nada, por más que mi pastor Jair me enviaba papas rellenas, deliciosas, y me invitaba y me invitaba y me invitaba muchas veces. Y yo le decía a él, después voy, pero vivía esa espiritualidad tan tibia que ya estaba ya de tibio, ya me estaba tomando ya como al frío, ya estaba como ya en la muerte espiritual. Pero cuando vive uno esa tibieza, el Espíritu Santo está ahí esperando a que tú comiences como a ponerlo en una estufa y a calentarse, a calentarse, a calentarse. Y cuando tú te calientas, comienzas a vivir esa vida en el Espíritu de una manera sobrenatural. Mira, cuando yo fui por primera vez allá a la iglesia, yo fui y me invitaron a un origen. Yo fui al origen de mal genio. Se los confieso, que a pocas personas se los he contado de los orígenes. Yo fui de mal genio y yo comencé y me dieron esa agenda y comencé a decir, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, ay, esto también, ay, esa charla es tal, ay, eso es esto, ay, eso es... Le decía yo a mi esposa. Pero ya cuando faltaban 2 charlas o 3 charlas para terminar el origen, Dios me dio una cachetada espiritual de una forma tremenda que me dijo, ¿sabes qué? Es que no eres tú, soy yo. No es tu carne, es el espíritu el que te llamó. No eres tú. Tú no eres nada, tú no eres nadie. Me cogió y me dijo, mejor dicho, todo lo que un papá le puede decir a un hijo para hacerlo sentir chiquitico, para después crecerlo. Eso me dijo a mí Dios. Y terminé ese origen animoso, alegre. Me inscribí para Campos Origen, hice mi posorigen. Ya creo que me lo dictó. Y hice mi posorigen, me escribí campus, ya nos vamos a grabar de campus, de CEPCO. Entonces, es algo que uno dice, comencé esa vida en el espíritu y fui creciendo, porque no permití que esa tibieza siguiera en mi corazón y siguiera en mi vida. Entonces, fui creciendo poco a poco. Y esa vida en el espíritu fue fluyendo. Que gracias a Dios y la misericordia de Dios, he tenido la oportunidad y el privilegio de estar dictando aquí posorigen, porque esto es un privilegio que solo Dios me lo ha dado. ¿Por qué? Porque reconocí que yo no soy nada sin Dios, que yo no soy nada con esa tibieza, que no soy nada. Por eso yo los animo a que no sean tibios, a que piensen de que en realidad es Dios el que los quiere levantar, el que los quiere hacer que vivan una vida en el espíritu. Mire, vivir una vida en el espíritu es algo bacano.
es algo bacano y ustedes ven cosas sobrenaturales. Yane no me deja mentir, que uno ve cosas que hay veces que uno dice, "Uy, tremendo", o sea, orar por alguien y que alguien se sane, darle un consejo a alguien y que la gente lo reciba y quede restaurada, o sea, algo, si uno ya necesita, es algo que uno dice, wow, que Dios lo hace, eso es vivir una vida en el Espíritu, reconocer que no somos nosotros, sino que es el Espíritu que está ahí. Y cuando hacemos eso, el Espíritu se mueve de una forma sobrenatural. Los que fueron el jueves se dieron cuenta lo que Dios hizo el jueves en la iglesia. Fue algo tremendo, fue algo tremendo. Yo los animo que si están tibios en este momento, se calienten. Salgan de la comodidad. Mire, muchas veces a nosotros nos gusta mucho estar en nuestra zona de confort, pero cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort, sí va a ser difícil, pero de la mano con el Espíritu hace todo. Solo tenemos que hacer caso, no más, no más. Ese ha sido el éxito de andar en el Espíritu, con una vida en el Espíritu. Amén. 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 Gracias, Jancita. Amén, amén. Gracias. Bueno, vamos con el otro punto. ¿Cómo podemos vencer la tentación? Santiago capítulo 1, versículo del 22 al 25 dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y la persevera. Ser hacedor de la palabra es hacer lo que ella nos enseña, y escrito está, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Mira, cuando nosotros en realidad atesoramos lo que es la palabra de Dios y no lo hacemos simplemente que lo escuchamos o apuntamos simplemente estos versículos bíblicos, sino también los estudiamos y vemos que en realidad estos versículos bíblicos nos están enseñando algo. Mira, algo que yo tengo aquí en el clan que nosotros tenemos es cada vez que nosotros hablamos de un tema y sale un versículo bíblico, lo dejamos para estudiarlo y a los 8 días miramos que se estudió ese versículo bíblico y lo desglosamos y entre todos lo estudiamos y lo entendemos mejor. Eso es algo importante, ¿sí? Eso lo hago yo. Pero cuando tú escuchas una palabra, la atesoras en tu corazón, vas a ver que Dios te va a ayudar en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú hagas, ¿sí? Porque es que no simplemente ser oidores, no simplemente decir uno, no, yo escucho, pero no hago. Entonces, cuando tú comienzas a hacer, cuando tú comienzas a caminar y hacer lo que dice el Señor, no lo que decimos nosotros, sino lo que dice la palabra, tú vas a ir creciendo poco a poco. Cuando eres hacedor, vas a crecer, ¿sí? Cuando tú eres hacedor de la palabra, no solo oidor de la palabra. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Sometiéndonos a Dios, resistí al diablo. No, espérate que me enredé acá. Cuando nosotros en realidad hacemos que la palabra de Dios sea atesorada en nuestro corazón, en el momento de las tentaciones, en el momento real de la tentación, Dios nos va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice
que nada, que tú adereces esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, por ejemplo, ¿sí? Que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo, que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará, que somos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, que pídeme lo que quieras y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y todo esto nos dice la palabra, ¿sí? Y cuando tú la atesoras en tu corazón y la haces como hacedor de ella y la confiesas, pues vas a ir avanzando y vas a seguir nutriéndote para poder dar un buen fruto siendo hacedor y viviendo una vida en el Espíritu. Amén. Número B, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo y aplicando el dominio propio. Sometiéndonos a Dios, resistiendo al diablo y aplicando el dominio propio. La palabra de Dios nos dice que no nos dio espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de valor, amor y dominio propio. Y si nosotros reconocemos la grandeza de Dios, nos sometemos a Él, en el momento de la tentación vamos a tener fortaleza. La fortaleza que tuvo Jesús, ¿sí? Cuando el diablo lo tentó y le dijo, entonces, si tú eres en realidad el Hijo de Dios, entonces tírate, y dice que sus ángeles vendrán y lo recogerán. Dice, no, pues no, él resistió, él dijo que no, no lo hago, no lo hago. Porque dice, escrito está también, él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Convierte estas piedras en pan. Dijo, no, de pan, no solo de pan vivirá el hombre. Y él resistió la tentación, la resistió con la palabra y la resistió con esa vida en el Espíritu. Él es nuestro mayor ejemplo. Él la resistió así, él la resistió con la palabra, porque él se encontraba en un momento de debilidad, él se encontraba débil, ¿sí? Y el diablo sabía, y el diablo sabe cuando tú estás débil, el diablo sabe de tu debilidad también, el diablo sabe en qué puedes tú fallar, en qué puedes, en qué puede ir y poner esa espinita para ver si tú en realidad vives una vida en el Espíritu o vives una vida en la carne, ¿sí? Pero cuando tú estás fortalecido, cuando tú sometes a Dios y resistes al diablo, ¿sí? Y aplicas tu dominio propio, el dominio que nos dio el Señor, ¿sí? Entonces vas a ver que el diablo no te puede tocar, no puede hacer nada, porque tú estás con Dios, tú estás ahí, fuerte, fortalecido. Amén. Otra, fortaleciendo nuestro espíritu. Ya para acabar. Es importante reconocer que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros y nos posiciona como hijos santos y capaces de vencer. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Cuando en el origen a nosotros nos hablaron de unos regalos. Y uno de los regalos era el Espíritu, si ustedes se dieron cuenta. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de los regalos? ¿De los 5 regalos? ¿Se hicieron apuntes? ¿No se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Hace la mano. Una manito arriba. Y uno de los regalos era el Espíritu. Cuando el Espíritu mora en ti, entonces ya comienzas a ver un fruto en tu vida. Ya vas a tener un fruto. Porque nosotros estamos dados a dar fruto. ¿Sí? Pero dice la palabra que
mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es de él. Pero nosotros tenemos al Espíritu, ¿cierto? Amén. ¿Quién no lo tiene? Alce la mano, ¿quién no lo tiene? Y alce la mano, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Muy bien, muy bien, muy bien. Todos lo tenemos, muy bien. ¿Vale? Bien, ya necesita. Entonces, nosotros, cuando tenemos el Espíritu, podemos vencer. Pero no solo podemos vencer, sino también llevar fruto. Llevar un fruto y un fruto agradable delante de Dios. Porque a eso nos llamó también Dios, a dar frutos, ¿sí? Porque son los frutos del Espíritu son las perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. Se los vuelvo a leer. Los frutos del Espíritu son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Amén. Tremendo, ¿no? Tremendo esa frase. Esas frasecitas las cogí porque son supremamente interesantes. Y gracias a la profe también, que ellas pro en eso. Entonces, nosotros los cristianos somos como árboles. A mí, por lo general, a mí me gusta mucho el mango, ¿sí? Y cuando en temporada del mango de azúcar, ese mango de azúcar que es delicioso, ese manguito pequeño, ese rico, y ve uno los árboles llenos de esos de mango, y uno come y come porque eso es dulcecito. Y es un buen fruto, o sea, uno ya tiene de dónde coger. Asimismo, somos nosotros. Nosotros somos como esos árboles que dan frutos dulces, que dan frutos que en realidad son frutos deliciosos, son frutos que las demás personas quieren, ¿sí? Pablo nos habla, pero antes de eso veamos Mateo 12:33. Dice, Mateo 12:33 dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Y si el árbol es malo, su fruto será malo. Cuando los árboles están maduros, darán unos frutos que no son agrios, sino dulces. El fruto del Espíritu es la verdadera esencia de la vida cristiana, de la vida cristiana. Aunque el apóstol Pablo nos habla ahí de 9 frutos, ¿sí? El fruto dice que el fruto debe ser visto de una manera integral, de una sola, ¿sí? Porque es un solo árbol el que da el fruto. O sea, nosotros tenemos que dar fruto, pero tenemos que tenerlos estos frutos que nos habla Pablo. Sí, claro, pero nosotros somos el árbol. Somos los que tenemos que darlos. Nosotros somos los que tenemos que impartirlo. Nosotros tenemos que, o sea, se los voy a leer. En Gálatas 5:22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es el amor, gozo, son 9. Amor, gozo, paz. Gálatas 5:22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El que se aprenda estos frutos, y es bueno que se lo aprendan y los voy a botar ahí con el permiso de Yane. Al final, cuando nosotros hacemos un mini examen en la última charla y hablamos de pronto de estos frutos, el que se lo sepa, este punto, yo creo que va a tener un premio, ¿sí, Yane? El día de la grabación. Sí, claro. El día de la grabación. Sí. Sí, apunten, o sea, cada vez que nosotros en una charla le digamos, este puntico, ténganlo en cuenta, de verdad que ténganlo en cuenta, que van a tener un premio en el día de la grabación. Entonces, cuando no, dice templanza, contra tales cosas no hay ley. Estén presentes en Jesucristo, por ende, el fruto del Espíritu es la vida de Jesucristo en nosotros, hecha posible
por medio del poder, ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso nosotros, cuando vivimos una vida en el Espíritu, tenemos que dar fruto. Y el fruto es nuestro ejemplo. El fruto es tener el amor. El fruto es tener la paciencia. El fruto es tener la bondad. El fruto es tener la fe. ¿Sí? La mansedumbre, la templanza. ¿Sí? El amor. ¿Sí? Eso, porque eso es nuestro reflejo como cristianos hacia el exterior. Eso es lo que va a hacer que nosotros, más adelante, cuando ustedes vean cuál es la causa de la iglesia, ¿sí? Que es nosotros los hecho, nos vamos para el cielo y nos vamos a llevar a los que más podamos. Eso se haga en nosotros realidad. Ese es nuestro fruto. Ese es el fruto de andar con una vida en el Espíritu. Ese es el fruto de andar con una vida santa, con una vida acompañado del Espíritu Santo, acompañado del Espíritu de Dios y venciendo todo esto, venciendo las tentaciones, andando uno en el Espíritu, no en la carne, ¿sí? Mirando en realidad en qué estamos y qué estamos haciendo para Dios, el fruto que estamos dando, cómo nos estamos comportando, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo. Y en realidad si estamos dando ese fruto, si en realidad estamos queriendo vivir esa vida en el Espíritu o en realidad queremos seguir viviendo esa vida tibia, esa vida en la carne, o queremos seguir viviendo o queremos cambiar esa vieja naturaleza por nuestra nueva naturaleza y vivir una vida en el Espíritu llena de paz, de gozo, de amor, ¿sí? Dando un fruto no para la iglesia, sino para Dios, porque el fruto lo damos para Él, para que, como nosotros leíamos antes, para tener esas coronas allá arriba en el cielo, porque vamos a ser premiados. Pero por Dios, no busques la gloria, no busques tu gloria, no busques tu propia gloria, porque eso es de la carne. Sí, busca en el Espíritu, que cuando tú buscas en el Espíritu, todas las cosas te van a fluir y vas a poder vivir una vida llena con el Espíritu Santo, y tu vida en el Espíritu va a fluir y va a dar un fruto al 100%. Amén. Ahí vamos a dejar el día de hoy. Muchas gracias a todos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna objeción, algún aporte, por favor? Yo tengo una pregunta. Sí, señor. ¿Cómo eran los 8 que usted dijo que tocaba aprenderse? Amor, gozo, paz. No se le escucha nada. Ya. ¿Están en Gálatas 5, 22 y 23? Gálatas, ¿qué? 5:23. 22 y 23. Listo, gracias. Amor, gozo, paz, paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Listo, gracias. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Dane, ¿tienes algo que aportar? No, Javi, pues estuvo la clase muy buena, excelente maestro. Vemos sí que el Señor Jesús venció la tentación por la palabra, ¿no? Entonces es para que nosotros tengamos presente que al nosotros instruirnos en la palabra, tenemos las herramientas para vencer la tentación. Porque si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo vencemos la tentación? ¿Cómo la vamos a utilizar? Entonces hay que incrementar la lectura de la Biblia. Me parece interesante lo que dice Javi de leer un versículo, un capítulo, bueno, pues un capítulo ya sería mucho, un versículo de la Biblia para analizarlo y ser estudiado. Sería como un paréntesis en medio de la clase, pero pues esto lo vamos haciendo más adelante, cuando vayan ya interactuando más y conociendo más la palabra. Pero es muy, muy bueno. Ahorita sigue una clase, después de las clases del Espíritu Santo, las otras 2 clases que siguen las da la pastora, que es una que da virtualmente, que es la oración en lenguas,
no, el bautismo del Espíritu Santo, y pues que eso también tiene que ver con la oración en lenguas, y ministra el don de lenguas en el siguiente jueves. Entonces, pues es muy importante que nosotros leamos la palabra. ¿Para qué? Para nosotros fortalecernos y quitar la tibieza de nuestra vida. La tibieza es tener un pie adentro y un pie afuera. O sea, como que, bueno, yo voy a la iglesia hoy, pero me invitaron a irme de rumba, entonces yo me voy de rumba. Entonces estoy diciendo, sí, así como los huevitos que Dios, ni estoy cocinado ni estoy crudo. Pero entonces el Señor dice que Él a los tibios de corazón los vomitará de su boca. Y es importante que nosotros querramos por nosotros mismos tener la madurez en Cristo para poder ser esos frutos, ¿cierto? Que los frutos que son buenos, que son ricos y que son deliciosos, son los frutos cuando están maduros. Cuando el fruto está biche, pues casi a ninguno nos gusta, ¿no? ¿Quién se come un aguacate cuando está biche? Entonces, cuando está el aguacate madurito, pues nos sabe más rico, nos sabe todo. Entonces es importante y nosotros vamos madurando a través del conocimiento de la palabra y entrando mucho más en oración y en intimidad con Dios. Eso sería lo que tendría yo que decir hoy. Gracias, Janita. Y pues darle las gracias a todos por su compromiso, por estar con esa sed y con esa hambre de querer crecer, de querer conocer y ahondar más en la palabra de Dios. Y ojalá no se me desanimen durante el camino, sino al contrario, cada día tengan más y más y más ganas de seguir. No sé si alguno tiene una pregunta relacionada con la clase o quiera decir alguna cosa, hablar algo de lo que no haya entendido o que si entendieron todo, pues hacer algún aporte. ¿Entendieron todo? Bueno. Sí, señor, todo claro. Ah, está bien. Sí, eso es importante. Más adelante vamos a ver una clase sobre la Biblia y eso es una clase también chévere, bonita. Entonces, bueno, yo creo que queda la invitación abierta para el jueves en nuestro workshop y el sábado en nuestras dos reuniones a las 5:30 y a las 7:30 para vernos. Y el próximo lunes nos volvemos a ver aquí a las 8 de la noche. Entonces, yo aquí ya tengo la lista de los que asistieron el día de hoy. Entonces, para que tengan en cuenta este crecimiento. Les agradezco por Javi, una permitirnos pregunta. estar. Señora, El lunes es festivo, igual nos reunimos. el El martes. El martes, ok. El martes. O si les queda bien el lunes, no hay problema. Mejor el martes, yo puedo el martes. Sí, el martes. Sí, bueno, Sí, el sí, martes. sí. O sea, cuando los lunes son festivos, nos reunimos el martes, porque muchos pues salen en plan familiar o algo así. Entonces, pues para que puedan estar más tranquilos, entonces el martes, cuando el lunes es festivo, siempre nos vamos a reunir los martes. El martes, sí. El martes tenemos la reunión. El martes nos dicta la clase la pastora, entonces para que estén bien atentos. Es el martes, ¿cierto, Janecita? Sí, este Sí, martes. es el martes y el jueves nos ministra el jueves en la iglesia. Entonces, el El don de martes lengua, sí. virtual y el jueves ministra la pastora en la iglesia. Y este don de sábado lengua. tenemos un invitado de lujo en la iglesia, al pastor Santiago Sáenz. Entonces, Este sábado allá tenemos. sí, Y tenemos este sábado grabaciones de Pozo Origen. va mi pastor, sí, este sábado va mi pastor Santiago, entonces allá los esperamos, porque allá en IBR, hace rato, pero rato, los estamos esperando. Sí. No, pero todos ¿Listo? van, todos están yendo juiciosos. Sí. Bien, gracias Elsa, gracias José, Néstor, Lisette, Sí. gracias Paulina.